Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que si tenemos nuestras Biblias, abramos nuestra Biblia para leer juntos en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 11. Voy a estar compartiendo también desde la pantalla para que juntos podamos dar lectura a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, verso 11. Una vez hallado el texto de la Sagrada Escritura, voy a entender que podemos leer. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Estas porciones corresponden al Salmo 22 y también al profeta Isaías en el capítulo 8, en el verso 17 y 18. Específicamente están hablándonos acerca de cómo el Señor traería el conocimiento de Dios. ¿Y por qué la necesidad de que el conocimiento de Dios venga por medio del Señor Jesucristo? Porque el conocimiento de Dios no estaba en la tierra. La Biblia nos es clara cuando nos habla por medio del profeta Oseas en el capítulo 4, allí en el verso 1, diciéndonos claramente, y me gustaría leerlo desde las Escrituras, ¿no? Para que juntos podamos estar meditando en estas porciones que hoy estamos abriendo de la Biblia para que podamos tener comprensión de lo que la Escritura nos está enseñando. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y en el verso dice 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ciertamente, estos pasajes luego fueron citados también por el apóstol Pablo, cuando nos escribe a los romanos diciéndonos que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien le conozca. El conocimiento de Dios, si bien se revela por medio de la creación,
tiene que ver con más allá del conocimiento, de la creencia de que hay un Dios. Muchas personas creen que hay Dios, pero no le conocen. Si hoy habláramos con personas, compartiéramos con ellos, nos dirían claramente sí, que creen en Dios, pero conocer tiene que ver con una relación. La palabra conocer viene de la palabra griega ginosko, que frecuentemente se usa en la relación entre la persona y el objeto conocido. O sea, no solamente un conocimiento, sino una relación. Cuando la Biblia habla de que no hay conocimiento de Dios, claramente nos está hablando de ¿qué? De que no hay una relación entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. Por lo que esa relación se vio fracturada, se vio rota en el huerto del Edén y después nunca más fue restaurada. Si bien con Israel, Dios, podemos ver una manifestación de Dios, pero Israel no lo conocemos en la manifestación de un Dios de amor, sino más bien un Dios de juicio. Si nosotros miramos la nación de Israel, podemos ver que fue sacada de Egipto con brazo fuerte, manifestándose los juicios de Dios. Dice, a Faraón yo escogí y a Faraón aún lo endurecí. ¿Para qué? Para que se conocieran mis juicios sobre la tierra. O sea, y aún con Israel, cada vez que Israel desobedecía, cada vez que Israel quebrantaba la ley de Dios, lo que recaía sobre ellos, ¿qué era? El juicio de Dios. Era el juicio de Dios. Si bien también podemos ver expresado en el tabernáculo y en los sacrificios que ellos realizaban mediante los sacrificios de animales, cómo Dios perdonaba y hacía a un lado el pecado de Israel, pero constantemente tenían que derramarse sangre para poder limpiar los pecados de la nación de Israel. Lo que les llevaba a que no tuvieran una conciencia limpia de pecado, que no se pudieran acercar a Dios confiadamente. Ellos no podían acercarse a Dios si no era con un sacrificio. O sea, tenían constantemente un peso encima que era la culpabilidad del pecado, porque les había sido dada a ellos la ley moral, la ley expresada en ordenanzas y mandamientos. Entonces, al no cumplirla, porque no hay ni un hombre que pueda cumplir la ley, lo que llevaban era una pesada carga. Por eso cuando se creó cierta controversia en el primer concilio que se realizó en Jerusalén, Pedro dijo, ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar esta carga. ¿Por qué se la hemos de imponer a los gentiles? Mandémosles que solamente se guarden de lo contaminado por los ídolos, de fornicación y de carne de ahogado, pero del resto de lo que es los mandamientos expresados en ordenanza, no están obligados a cumplirlo, porque ni ellos ni nosotros fuimos justificados por las obras de la ley, sino que fuimos justificados por el creer con fe. Entonces, conocer proviene de una relación. Cuando la Biblia habla de que no hay conocimiento de Dios en la tierra, no está hablando del conocimiento intelectual o de la creencia común de la gente de que hay la existencia de un Dios, como tanta gente así lo cree, sino de lo que habla de una relación entre la persona y el objeto conocido, que es el significado de la palabra conocer, es el significado de la palabra que proviene del griego ginosko. ¿Dónde se vio interrumpida esta relación? Claramente se vio interrumpida en el huerto del Edén. Allí en el huerto del Edén, cuando el pecado entró por un hombre, pasó la muerte luego a todos los hombres por cuanto que todos pecamos. Y esa muerte no se refiere a la muerte física solamente, sino a la muerte más trágica que ha sufrido el hombre,
que es la muerte espiritual. Por eso nosotros fuimos engendrados, muertos en nuestros delitos, hemos sido engendrados en pecado, por consecuencia hemos sido engendrados en una naturaleza separada de Dios. ¿Qué es lo que significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. O sea, no hay ningún hombre que haya nacido en este mundo en una relación plena con Dios. Solamente el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no fue engendrado por hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo, por consecuencia es sin pecado. Luego nosotros tuvimos la necesidad de tener un nuevo nacimiento. Tuvimos la necesidad de tener un nuevo nacimiento para poder ser restaurada esta relación. El profeta Isaías en el capítulo 59, en el verso 2, nos dice así la palabra del Señor. Profeta Isaías, capítulo 59, verso 2. A veces es bueno también tener un papel, un lápiz para poder anotar. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que ha hecho división entre nosotros y Dios? Nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Por eso es que no hay ningún hombre que haya venido a este mundo en una perfecta relación con Dios. Todos los hombres que han venido a este mundo han venido separados de Dios, muertos en delitos y pecados. Por eso la Escritura dice, estando muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso el gozo del Mesías, la alegría del Señor Jesucristo, al decir, vendré y en medio de la congregación te alabaré y a mis hermanos anunciaré tu nombre. Y otra vez dice, como hemos leído, y de nuevo aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué los hijos que Dios me dio? Porque nadie puede venir al Señor si no le es dado por el Padre. De manera que los que hemos ido a Cristo, o los que hemos sido alcanzados por el amor del Señor, lo hemos sido por la buena voluntad de Dios. Porque a Dios le plació el revelarnos a su Hijo. A Dios le plació que nuestra andar en este mundo se vea interrumpido por el poder del Evangelio y que fuéramos transformados y hecho un nuevo ser, hecho un nuevo hombre. Si Dios no hubiera interrumpido nuestro andar en este mundo, nuestro destino hubiera sido el de cualquier hombre en esta tierra. ¿Cuál es el destino de todos los hombres en esta tierra? La condenación eterna. El destino de todos los hombres en esta tierra es la condenación eterna. Pero Dios interrumpió ese destino, quitándonos del reino de las tinieblas y trasladándonos al reino de su Hijo amado Jesucristo. Por eso el gozo del Señor, en medio de la congregación te alabaré y a mis hermanos anunciaré tu nombre. Y otra vez dice, yo y los hijos que Dios me dio. O sea, no hubiera usted podido llegar al Evangelio, no hubiéramos ninguno de nosotros podido llegar a conocerle al Señor si no le hubiera placido a Dios. A Dios le plació rescatarnos de una vana manera de vivir. Quisiera continuar y citar otro pasaje del Evangelio para que pudiéramos nosotros tener el concepto claro en que no hay conocimiento de Dios. Y me gustaría que para ello fuéramos al pasaje que está en Mateo. Mateo capítulo 11, verso 27. Vamos a estar leyendo entonces Mateo capítulo 11, verso 27. Todas las cosas
me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Lo leemos una vez más. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y luego dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea que a Dios le ha placido el revelarnos a su Hijo. Pero ¿por qué no fue revelado Jesucristo? Para que por medio del Señor Jesucristo nosotros le conociéramos a Dios. Para que por medio del Señor Jesucristo nosotros entráramos a una relación con Dios. Recuerde que conocer va más allá del conocimiento intelectual o el mero conocimiento que puede tener cualquier hombre en esta tierra cuando le preguntamos si cree en la existencia de Dios. Hay mucha gente que cree en la existencia de Dios. Es más, los cultos, las diferentes religiones del mundo dan la evidencia de la creencia popular del hombre de la existencia de uno o más dioses. Cuando el apóstol Pablo se encontraba predicando en Atenas, él los elogió y dijo: veo que en todo sois muy religiosos, porque entre vuestros dioses también he hallado un altar, el altar del Dios no conocido. Pues a este Dios al que vosotros llamáis el Dios no conocido es el que yo os vengo a anunciar. Porque este Dios, el cual vosotros adoráis sin conocerle, de una sangre hizo todo linaje de los hombres, estableciendo los tiempos y los límites de la habitación para que, si fuera posible en ese tiempo, le busquen a Dios. Aunque no está muy lejos, aún sus profetas han dicho: en Él estamos, en Él nos movemos y en Él somos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo vino a traernos? El conocimiento de Dios, pero no el conocimiento intelectual, sino la oportunidad de entrar en una relación, la oportunidad de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia sin llevar el peso de la culpabilidad del pecado como lo llevaba Israel. Israel no le pudo conocer, no pudo entrar en esta relación en la que goza la iglesia. ¿Por qué? Porque constantemente llevaba el peso de la culpabilidad del pecado. ¿Cómo sabemos que llevaban constantemente el peso de la culpabilidad del pecado? Porque no podían ir a la presencia de Dios si no iban con un sacrificio, si no iban con una ofrenda de sangre, si no iban entregando un cordero sin defecto, un animal sin defecto. Por eso es que iban con la culpabilidad del pecado. Pero nosotros, la iglesia, habiendo sido libertados del pecado, hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sin llevar la culpa de nuestros pecados. Por eso lo peor o la contradicción más grande que hoy vemos en la iglesia contemporánea es decir ser iglesia y llevar la culpabilidad del pecado, como Israel. Vio, cada vez que se acercan a la presencia de Dios, ¿cómo sabemos que no están creyendo al evangelio verdadero? ¿Por qué? Porque van diciendo: Señor, perdona todos mis pecados. Señor, límpiame de las maldades que he cometido. Y ahí están, como Israel, todos los días sacrificando un animal. Todavía su conciencia está contaminadas por la culpabilidad del pecado. Pero nosotros fuimos santificados. Por eso dice la palabra: el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Como hemos leído hoy en Hebreos capítulo 2, verso 11, al dar comienzo a esta exposición. No podemos compartir todo lo que tendríamos que hablar
en este tiempo, pero sí quisiera continuar compartiendo a lo largo de estos días y quisiera estar compartiendo sobre este tema. Pero hasta aquí claramente podemos ver que no hay conocimiento de Dios en la tierra. Cuando la Biblia habla de que no hay conocimiento de Dios en la tierra, no está hablando del conocimiento intelectual o la mera creencia popular de los hombres. Está hablando de una relación entre la persona y el objeto a conocer. Esa relación estaba interrumpida a causa del pecado. Se interrumpió en el huerto del Edén y pasó a todos los hombres. Por cuanto que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos nacido en esa condición, separados de Dios. Por eso es que no podíamos venir a Él. No le buscábamos, no le conocíamos. ¿Por qué? Porque nos hallábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el poder de Dios se manifestó a nuestras vidas por medio del Evangelio. Al venir Jesucristo, interrumpió, así como vemos interrumpida la historia de la humanidad. ¿Vio que se cuenta antes de Cristo y después de Cristo? ¿Vio que se cuenta de esa manera la historia de la humanidad? Así también la historia de cada individuo que ha sido impactado por el poder del Evangelio también es contada en su vida. Antes de Cristo estaba muerto en delitos y pecados, ajeno a la ciudadanía de Dios, separado de Dios. Pero ahora, por medio del cuerpo de Jesucristo, fuimos reconciliados por Dios. Esto fue hecho una vez y para siempre. Fue hecho una vez y para siempre. Por eso el gozo del Mesías, cuando dice, en medio de la congregación te alabaré, y a mis hermanos anunciaré tu nombre. Y otra vez dice, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué? Porque no hay nadie que venga a Jesucristo si no le fuere dado por el Padre. Y el Padre nos envía a Jesucristo para reconciliarnos con Él, para que podamos entrar en esa relación y para que podamos llegar a conocerle plenamente. Cuál sea su altura, cuál sea su anchura, cuál sea su longitud y la profundidad de su amor que excede a todo conocimiento. Estaremos continuando, como les decía, sobre este tema del conocimiento de Dios, que es por medio del Señor Jesucristo, y estaremos viendo cómo ese conocimiento que viene por medio del Señor Jesucristo viene por revelación. No es un conocimiento intelectual, sino que es una revelación. La revelación no es algo difícil de poder alcanzar, sino que es algo que lo recibimos por la gracia de Dios, y cuando lo recibimos, entonces pasamos a un nuevo estado. De eso vamos a continuar hablando. Pero hasta aquí permítanme compartir esta palabra y doy gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado para estar juntos por medio de esta comunicación, compartiendo de esta meditación. Le invito a seguir escuchando sobre este tema que es tan importante para nosotros, la Iglesia, y para el mundo todo. Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos. Les deseo que puedan tener una excelente jornada y espero poder volver a conectarme con ustedes prontamente, ya sea en una de las reuniones o a través de este medio. Que el Señor les bendiga. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia.
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,